Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Espero que haya podido descansar, ¿verdad? Esta tarde, venir otra vez con fuerzas, con energías para este segundo servicio de la tarde. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, para empezar. Vamos a ponernos de pie y voy a pedirle al hermano Enrique Guzmán si nos puede dirigir una vez, por favor, para empezar. Oremos, Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por el honor de poder estar aquí, Señor, reunidos una vez más, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tenemos una iglesia, Padre mío, un pastor, Señor, hermanos, en poder regocijar juntos, Padre Santo. Le doy las gracias, Señor, por ello, Padre. Te pido, Señor, en este momento que nos prepare nuestros corazones, Señor, que le dé al director de música, Señor, que le dé libertad, Señor, también, Señor, y que podamos escuchar los cantos, Padre mío, de aplicarlos a nuestras vidas personales, Padre mío. Y le pido, Señor, que le dé libertad al predicador, Señor, que va a traer el mensaje de hoy, Padre mío, y que nos abra nuestros corazones, Señor. Le pido, Señor, que podamos no más escuchar, Señor, sino que ponerlo en práctica, Padre mío. Padre Santo, le pido, Señor, por ello, Señor, que todo el servicio se lleve conforme a su voluntad, Padre mío. Gracias, Señor, por esa preciosa cruz, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre, Padre mío, Señor. Y gracias, Señor, por ustedes. Gracias, la muerte, Padre mío. Le doy gracias, Señor, y le pido, Señor, todo eso. En nombre de Cristo, Señor. Amén. Así como estamos de pie, busque el número 144, por favor. Número 144. Con 36:24 dice lo siguiente: acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Acuérdate de engrandecer su obra. Número 144, Cordero de Gloria, cantemos. Que en la cruz por mí murió. Amén. Por su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Vamos a seguir cantando esta tarde, hermano. Busca el 352 ahora, por favor. Número 352, dice Colosenses 1:22, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ya pertenezco a Cristo. Vamos a cantarlo con convicción, ¿verdad? Creyendo que verdaderamente ya pertenecemos a Cristo. 352.
dice esta última parte del coro. No solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Qué bendición, hermano. Vamos a seguir cantando esta tarde antes de entrar a un especial. Vamos a cantar este himno y luego vamos a tener ese especial de esta tarde. 438, por favor, mis queridos. Vamos a cantar acerca de la gracia de nuestro Señor. Su gracia es mayor, dice este himno. Cuando nos den un fuerte amén, por favor. Amén. Vamos a cantar entonces, su gracia es mayor.
dice así, que por ese canto hermoso, que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre. Amen. Bueno, en cuanto a los anuncios, el día de mañana, oración a las 8, también el miércoles, servicio de oración a las 7. El jueves no va a haber instituto bíblico, eso queda cancelado. La clase del jueves va un poco más adelantada, entonces le vamos a dar tiempo para la clase del sábado para alcanzar a un punto bueno para estar. También este sábado va a ser la cena de gala. El pastor aquí me dio unos anuncios en cuanto a eso. Hoy es el último día para inscribirse, entonces si no lo ha hecho, por favor vaya con la hermana Elizabeth para inscribirse, usted y su pareja. No tiene que pagar hoy, pero sí tiene que sí tiene que apuntarse hoy. Y si no se apunta hoy, usted no puede llegar el siguiente sábado. ¿Okay? Entonces, por favor, respeten eso. También para los jóvenes que quieren ayudar, después del servicio ahorita vamos a tener una junta. Entonces, por favor, no salga corriendo. Va a haber una junta para los que quieren ayudar. Y en cuanto a peticiones, oren por la familia de la hermana Margarita, por la muerte de su sobrino, y también oren por la familia Presa, que todos están enfermos, y también por Cindy Edens. Bueno, también otros anuncios, los ministerios el sábado, como va a ser la cena de gala, va a ser un evento un poco más grande, entonces la Ronaya queda cancelado, visitación también queda cancelado, instituto bíblico también cancelado. Ok, todo queda cancelado el sábado. Ese va a ser únicamente la cena de gala. Entonces va a estar el pastor Ángel Peña con nosotros de Ocala, Florida. Tremendo pastor, gran ánimo. Y también la semana después, el 21 de febrero, va a ser una reunión para las señoritas de Valentine's ahí en la casa del hermano Leonel. Si usted quiere ir o planea ir, hable con la hermana Sunshine, también la hermana Samantha. Y también la primera semana de marzo, el 7 de marzo, vamos a hacer una lluvia de regalos para la novia del pastor, ¿verdad? Para la hermana Nadia. Entonces, ¿tenemos hora? Todavía no, ok, está bien. Bueno, pero eso va a ser el marzo 7, entonces por favor vayan planeando para eso. También el 17 al 22 de marzo, la conferencia de visiones con el hermano Terry Jones. Entonces parece que eso es todo, no sé si he olvidado algo, pero bueno, vamos a saludar y después de eso vienen los jóvenes para cantar. ¿Cómo estás? Bien. La mañana se fue rápido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir otra vez.
gracias al Señor por la sangre de Cristo, sola, redentor, y que nosotros podemos vivir confiados en nuestro Salvador. Y esta semana en el Instituto Bíblico estábamos hablando pues la historia de los judíos y en Raíces y Crónicas. Mencioné eso esta mañana. Pero algo muy interesante, cuando estábamos estudiando eso, fuimos al libro de Daniel, capítulo 2. Cuando Nabucodonosor tuvo una visión y él llamó a Daniel, pues Baltasar, que fue por nombre aquí en Babilonia, y fue llamado para pues adivinar ese sueño. Y el Señor reveló al rey Nabucodonosor los 4 reinos. Pues él, Babilonia, los caldeos, pues Asiria, los caldeos, ya después iba a ser los medo-persos, ya los griegos bajo Alejandro Magno, ya el imperio romano. Un precioso estudio, allí se menciona otra vez, se revela el libro de Apocalipsis. Pero ¿sabe lo que es más precioso al fin de todo eso? Es que dice que él vio esa estatua que tenía las divisiones hecho de oro, cabeza, plata, cada uno representando un imperio diferente. Pero al final, la Biblia dice, en esa visión, que cayó una piedra y deshizo totalmente con la estatua. ¿Se sabe quién es esa roca? Es Cristo. Y cuando el hombre ha levantado reino tras reino, ya al fin, el que quedará sobre el trono eterno es el Señor Jesucristo. Y pues estábamos hablando de Alejandro Magno, si me acuerdo bien. Él a los 27, 28 años había conquistado todo el mundo conocido. Dijeron que cuando él, su última conquista, dijeron que él se sentó y comenzó a derramar lágrimas porque no había otra nación para conquistar. Se imagina, tremendo joven, Alejandro Magno, pero cuando él regresó a Grecia murió y su imperio allí quedó. Pero gracias al Señor, cuando Cristo venga, cuando Él reina, establece su reino, Él traerá un reino eterno. No hay fin de su reino. Nadie le va a reemplazar. Pues antes de que entramos en la eternidad futura, Satanás va a levantarse una vez más contra Cristo. Pero Cristo el Señor va a salir victorioso. Amen. Otra vez como siempre lo ha hecho. Y qué glorioso saber que nuestro Dios es el conquistador, es el rey y es el rey eterno. Para siempre será su honra y su gloria. Amén. Y que pues el mundo ahorita está en pánico de las situaciones que están pasando en el mundo y no sé qué va a pasar, no sé qué vamos a enfrentar, pero sabemos que el Señor es Rey eterno para siempre, es su misericordia. Amén. Entonces también quería mencionar esta semana, hermanos, no olviden el miércoles a las 3 de la tarde vamos a ir delante del condado de Greenville. Pues la propiedad que nosotros queremos comprar, tenemos que ir delante de zoning para pedir permiso para construir una iglesia. Por causa de cómo la forma que lo han designado la propiedad, tenemos que tener permiso específico para construir un edificio para una iglesia. Entonces nosotros tenemos que presentarnos allí delante del zoning y pues defender nuestro plan. Y orar que el Señor ponga en el corazón de ellos de darnos el permiso. Ya recibiendo permiso podemos avanzar en la compra de la propiedad y ya avanzar en la obra. Todos están bienvenidos. Si usted quiere llegar y ayudarnos, apoyarnos, sería una bendición tener a un grupo de hermanos de la iglesia ahí presentes por si acaso ellos preguntan, que ven que hay respaldo detrás de eso. Oren por favor mucho, que el Señor toque el corazón de ellos y que nos dan ese permiso. Pues algunos de los vecinos no están de acuerdo, pero está bien.
Pues me acuerdo allí en Florida, el pastor Pepe, ellos cuando compraron un terreno, uno de los allí, los vecinos estaba completamente en contra de ellos y la iglesia. Y ellos con el tiempo ganaron la amistad y el respeto de los vecinos. Y ya algo pasó luego y tenían que ir delante del condado. Y todos los que habían estado en contra de ellos al inicio llegaron para apoyar y respaldar a la iglesia. Entonces, hermanos, Dios, pues si es la voluntad de Dios, vamos a tener la propiedad, pero queremos orar por esas familias y oren que el Señor, yo tengo que hablar con el condado y oren que el Señor me dé palabras, amén. Y oren mucho por esa necesidad y pues ya queremos comprar ese terreno, tenerlo nuestro. Y yo creo, si el Señor es la voluntad del Señor y podemos comprarlo, creo que sería una bendición poder ir allá los domingos después del servicio aquí, son un poco millas aquí, ir allí y tener oración hasta que nosotros vemos a Dios levantar el templo. Y orar por esa necesidad, ver al Señor. El Señor todo lo puede hacer, de eso no hay duda. Imagínense, el Señor, lo que es más precioso en este mundo, el oro. Para el Señor es tan barato que Él lo hizo las calles de oro. Entonces, pues había un pastor antiguo aquí en los Estados Unidos. Él dijo: si el Señor le toca, él dijo, Él va a ir ahí a las calles y quitar un ladrillo de la carretera para mandarlo aquí para nuestras necesidades. Yo creo, pues era un dicho, sabes que el Señor no necesita hacer eso, pero era un dicho que el Señor proveerá nuestras necesidades. Y oren por eso, que el Señor nos dirija. Amén. Yo ya estoy listo para tener un edificio propio. Amén. Entonces, pues oren por el futuro de la iglesia. Amén. Bueno, tenemos a alguien que nos visita por primera vez. Está allí atrás, es su primera vez que está con nosotros, ¿no? Si puede ponerse de pie, por favor, y darnos su nombre. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Amén. ¿Puede tomar asiento? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, bueno, vamos a cantar una vez más. Gustavo viene. Vamos a ponernos en pie, cantar con gozo, fuerza y alegría. Amén. Busquemos por favor ahí en nuestros signarios, hermanos, el número 564. 564. Hablando de nuestra vida allá en los cielos, ¿verdad? Más allá del sol, tengo un hogar más allá del sol. ¿Lo tenemos? Vamos a cantar entonces con fuerza, con gozo. 564. Amen.
Ahora sí, terminamos. Voy a pedirle que tome asiento, por favor. Vamos a ir Stop. Pues ya vamos a ir a nuestras Biblias a Primera Timoteo, primera libro de Timoteo. Descansaron esta tarde. No significa que los que dijeron amén no pueden dormir. Que ya durmieron, ¿no? Primera de Timoteo. Quiero comenzar un mensaje, una serie del libro de Primera Timoteo. Pues cuando uno estudia el Nuevo Testamento encontramos que muchas de las epístolas, la mayor parte de las epístolas en el Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. Muchos de sus escritos fueron dirigidos a iglesias en particular o regiones de iglesias. Pero encontramos aquí en Primera de Timoteo, tenemos Segunda Timoteo, Tito, que fueron escritos a personas en particular. También el libro de Filemón fue escrito a una persona en particular. Para poner la escena, para que sepan la historia, aquí en 1 Timoteo, Timoteo era el joven pastor de la iglesia ubicada en Éfeso. Si usted lea el capítulo 1, verso 1, él nos dice, verso 3, como te rogué que te quedase en Éfeso. Entonces Timoteo quedó en Éfeso trabajando en la iglesia como pastor. Encontramos, vamos a Hechos, guarden su lugar, allí vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Aquí en Hechos capítulo 19 encontramos la historia de la iglesia de Éfeso, del comienzo donde nació esta iglesia. Fue fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Si usted mira, la ciudad de Éfeso está ubicada en hoy día Turquía. Está en la costa de Turquía. La ciudad de Éfeso fue una ciudad marinera, era una ciudad con mucho comercio. Y aquí en capítulo 19, el apóstol Pablo llega a Éfeso, verso 1, ¿lo tienen? Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos 12 hombres. El comienzo de la iglesia de Éfeso fue con estos 12 hombres. Ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan el Bautista.
que eso fue un bautismo de arrepentimiento. Ellos estaban pues tomando, asociándose con el mensaje de Juan el Bautista, que el Mesías iba a llegar. Eso porque fueron bautizados con el bautismo de arrepentimiento no significaba que fueron salvos. Ellos tenían que todavía poner su fe en Cristo, pero un acto de que se estaban asociando con el mensaje de Juan el Bautista. Y aquí Él llega a ellos y ellos están siguiendo las creencias, tienen un conocimiento, pero no completo de la salvación y del Señor Cristo. Y aquí ellos, Pablo hablando con ellos entienden y son bautizados. Ya comienza esos 12 la iglesia en Éfeso, verso 8 de Hechos 19. Y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Se cree que Pablo estuvo en Éfeso en total 3 años ministrando. Fue más o menos el lugar donde él gastó más tiempo levantando una iglesia. Pero quiero que vean que de Éfeso era un lugar donde el evangelio se esparció de esta iglesia. La Biblia nos dice en verso 10 que habitan en Asia judíos y griegos. Entonces de allí de Éfeso se esparció el evangelio a todo Turquía a través de esta iglesia y el ministerio de Pablo. Y ellos escuchando la palabra del Señor. La animo cuando se llega a su casa, sigue leyendo todo el capítulo 19. Se va a encontrar que él siguió predicando. Dios comenzó un gran avivamiento ahí en Éfeso. Muchos comenzaron a convertirse. Y ellos allí, mira, verso 19. Agarramos contexto, verso 18. Dice la Biblia, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron a sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, de la iglesia en Éfeso. No solo se esparció grandemente la palabra a toda Turquía, Asia, sino que en medio del mismo pueblo, y ellos adorando a la diosa Diana, Dios comenzó a salvar a personas, y ellos llegaban delante del resto del pueblo, y ellos confesando su fe en Cristo. Ellos antes era una ciudad entregada a magia. Ellos creían mucho en las artes negras, se puede decir. Y ellos al convertirse comenzaron a quemar, a destruir, como un testimonio de la obra que Dios había hecho. Ellos lo hacían delante de todo el pueblo. ¡Qué maravilla! No, la gran obra que Dios está haciendo en Éfeso. Pero nunca, cuando Dios obra, Satanás nunca va a permitir que la obra siga sin una lucha. Ya, ustedes pueden leerlo, ya luego, pero de verso 23 comienza el alboroto a la ciudad de Éfeso. Ellos vieron los negociantes que hacían estatuas de la diosa Diana. Comenzaron a ver tantos llegar a los pies de Cristo. Y ellos se dieron cuenta que estaban perdiendo negocio. No estaban preocupados. Que gente no estaban siguiendo a la diosa Diana, a ellos no le importaba a ella, sino el negocio que ganaban, la vida que ganaban por esa diosa falsa. Y ellos se levantan, hacen un alboroto en contra de la iglesia. Ya Pablo tiene que huir de la ciudad.
pero la iglesia quedó allí en Éfeso y siguió creciendo. Si usted mira capítulo 20, verso 1, dice después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los otros discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Regresa por favor al libro de 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1. ¿Lo tienen? Dice, verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a, ¿dónde? Macedonia. Capítulo 20, de hecho, se salió ¿a dónde? Macedonia. Entonces aquí Timoteo se quedó como el pastor de la iglesia. También quiero que vean aquí en cuanto a la vida de este joven. En Hechos capítulo 20, vamos saltando algunos pasajes, pero es importante para que entiendan el trasfondo del capítulo. En Hechos capítulo 20, verso 17, ¿lo tienen? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Verso 28, por tanto, Pablo hablando a esos ancianos de la iglesia, les dice, por tanto, mirad por vosotros, que por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí es donde salen los 3 años en cuanto a la iglesia en Éfeso, que le estuvo allí rogando, exhortando a la iglesia que siguiera adelante. Y él dejó a Timoteo encargado de la obra. En la vida, pues ya para entender la vida de Timoteo, encontramos que Timoteo tenía una abuela y una mamá que eran cristianas. Eran mujeres santas que le enseñaron las escrituras. En 2 de Timoteo, vayan allí por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, verso 14. Pero persiste tú en los que has aprendido, hablando Pablo a Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo desde la niñez creció allí con su madre y su abuela, que eran cristianos. No se hace mención de su papá, sino fuera que él era gentil. De lo que nosotros sepamos, él no era salvo, era cristiano. Pero Timoteo, por la influencia de su mamá y su abuela, él creció en los caminos del Señor. Seguro fue salvo bajo ellos. Y encontramos que él creciendo en la obra del Señor, ellos estuvieron en la iglesia de Listra. Se lo puede apuntar a su tiempo en el libro de Hechos, capítulo 16, 1 al 3. Cuando Pablo pasó por la iglesia en Listra, ya estaba el joven Timoteo allí. Y Dios obró en el corazón de los dos. Y Timoteo comenzó a seguir al apóstol Pablo y llegar a ser su hijo en la fe. La Biblia habla mucho de ese joven Timoteo. Era un joven impresionante. Era un joven servidor del Señor Jesucristo. Era uno de los hombres que más apoyaba el ministerio del apóstol Pablo. Servía fiel en la obra del Señor. Entonces eso es más o menos la escena
en la cual llegamos al libro de Primera Timoteo. Un joven siendo salvo, sirviendo, conociendo las escrituras de su niñez, ya líder sobre la iglesia que el apóstol Pablo fundó, y una tremenda iglesia de la cual se está esparciendo el evangelio a todo el mundo, pero una iglesia que el apóstol Pablo les ha advertido que lobos rapaces iban a entrar y hacer un desorden en la iglesia. Ya eso es la escena. Primera Timoteo, capítulo 1, ¿están conmigo? Verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Aquí el apóstol Pablo comienza con la autoridad, con su autoridad. Él dice apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. De la palabra apóstol es un embajador, uno enviado, una persona que tiene una comisión, que es enviado para hacer un trabajo específico. El apóstol Pablo, sabemos que él fue el apóstol a los gentiles. A él le fue dado los misterios de la iglesia para que él predicase de entre los gentiles. Él fue uno de los más grandes misioneros que jamás el mundo ha visto, el apóstol Pablo. El tremendo la vida y la obra del apóstol Pablo. Pero él nos habla y ya saben la historia de su conversión. Dios le apareció, él siendo judío de los judíos, de la tribu de Benjamín, un hombre fariseo de los fariseos. Pero Dios le apareció en el camino para seguir a la iglesia. Y en el camino Dios como una luz le apareció. Y él allí fue salvo en el camino. Y él que había odiado a Jesucristo llegó a ser uno de los más grandes siervos del Señor Jesucristo. Pero él comienza con su autoridad, con su posición, su llamado, que es apóstol, el que es enviado por el Señor. Y él nos dice por mandato de Dios. Eso significa que él estaba diciendo a Timoteo y a la iglesia que eso no era una posición de la cual él buscó. Pablo no a su fuerza ni por su propia inteligencia alcanzó ese puesto, sino que fue por mandato de Dios. El Señor lo escogió para este ministerio. Entonces él tenía el derecho, sabiendo las doctrinas que le fueron dados, él era el apóstol por mandato de Dios. Verso 2, él dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pues sabemos que Timoteo no era su hijo en la carne, sino que era su hijo en la fe. Timoteo estuvo bajo el ministerio, el mandato del apóstol Pablo. Él aprendió su doctrina, él aprendió cómo servir al Señor bajo el ministerio del apóstol Pablo. Se imagina qué gran honor era para Timoteo estar bajo el mejor misionero que jamás, fuera del Señor Jesucristo, que jamás ha caminado sobre la tierra. Pero Timoteo era su hijo en la fe, era su discípulo, seguía las palabras de Pablo que le fueron instruidos. Y aquí en una forma de cariño el apóstol Pablo recuerda a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Cuando habla de verdadero hijo significa que Timoteo era un estudiante debajo del apóstol Pablo. Pues eso, cuando dice verdadero hijo, significa que lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando, él lo aplicaba. Que él lo estudiaba, que él lo estaba haciendo en su vida. Los que son maestros, se le ha tocado un estudiante que no quiere aprender. Hay una lucha, ¿no? Resiste, es una batalla con el niño. Pero uno tiene a alguien que quiere aprender, que ama aprender. Y uno lo más que le enseña, más quiere aprender. Uno podría decir que es un estudiante verdadero. Y aquí Timoteo era un estudiante debajo de él, apóstol Pablo. Y él con esa ternura dice, verdadero hijo en la fe. Da la salutación, gracia, misericordia y paz
de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Verso 3, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí encontramos el propósito por la cual Timoteo fue puesto y dejado en la iglesia. Él fue entregado el trabajo de confrontar o enfrentar a falsa doctrina. Se imagina en una iglesia como Éfeso, una iglesia maravillosa, creciendo. Aún en esa iglesia estaba entrando falsa doctrina en la iglesia. Y eso siempre ha sido uno de los trabajos de Satanás, es meter falsa doctrina en una iglesia. A comenzar a traer creencias falsas, doctrinas falsas dentro de la iglesia para permitir la verdad. Y aquí Timoteo, su trabajo es enfrentar a ellos, a esas personas que no enseñan diferente doctrina. Hay que entender, cuando él era pastor en esta iglesia, que todo el Nuevo Testamento no se había terminado. Muchos de los libros no se habían escrito todavía. Todavía estaban juntando los escritos de Pablo y haciendo la Biblia. Entonces, él no tenía la Biblia como usted y yo la tenemos. Entonces, la tendencia era, ellos escuchaban al apóstol Pablo, y ellos, al estudiar las doctrinas, recibir las enseñanzas de Pablo, ellos con el Antiguo Testamento lo enseñaban también, y con los escritos de él. Y aquí Timoteo tenía que enfrentar esa falsa doctrina. Y como una iglesia, ellos tenían que enfrentar falsa doctrina. Había una controversia, había una lucha con la doctrina que estaba entrando. Y él nos dice, verso 4, que ellos ni prestan atención a fábulas. Fábulas es como dichos que no son verdades. Son así historias que no tienen verdad detrás de ellos. Muchas fábulas, ¿no? Historias. Les parece que ellos estaban trayendo fábulas paganas dentro de la iglesia para comenzar a enseñar a esos. También la Biblia nos dice fábulas y genealogías interminables. Mirando sus genealogías, mirando pues quién es él, pues yo vengo de tal linaje, mirando esas genealogías. Mira lo que él nos dice, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Aquí encontramos la base de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica edifica al cristiano. Cuando se usa esa palabra, edificar viene de raíz edificio. Es levantar algo, poner todo en orden para que haya una estructura. Entonces, él dice, el Evangelio, las doctrinas santas, edifican a la iglesia. Entonces, la base de nuestra doctrina es para la edificación de la iglesia. Quiero que vayan a 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. La iglesia de Corinto. Pues en esos tiempos Dios les había dado los dones. Dones de sanidad, dones de lengua. Esos dones ya iban a terminar con la iglesia primitiva. Hoy día no tenemos los dones de lenguas. Ojalá que sí. Me encantaría poder hablar 20 idiomas. Amen. Pero nos toca estudiar hoy día. Y pues los que están estudiando inglés, me imagino que cómo le encantaría, ¿no? El don de lenguas. Poder que Dios suelte su lengua y se lo pueda hablar sin estudiar, ¿no? Yo necesito ayuda con el español, entonces quiero el don de lenguas para el español.
pero ellos tenían esos dones. Pero el problema en la iglesia de Corinto es que ellos estaban mal usando sus dones. Ellos, siendo una iglesia carnal, estaban usando sus dones para exaltación personal. Lo estaban usando para reconocimiento, para ser vistos de los demás. Y el apóstol Pablo tuvo que corregir mucho error en esa iglesia. Y parte de eso fue los dones. Y él aquí en capítulo 12, hablando de los dones espirituales, nos dice en verso 7, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio, para edificación. Dios da a nosotros hoy día no los mismos dones. Nadie tiene el don de sanidad hoy día. Pero Dios nos ha dado los dones, talentos, habilidades por el Espíritu. Pero el propósito es para la edificación de la iglesia. Que Él, a través de nuestras habilidades, que la iglesia sea formado, sea puesto en lugar, organizado, funcionando junto con una entidad. El propósito de Dios en los dones era la edificación. Y Él corrige eso de los dones de lenguas. Gente estaban hablando 2 o 3 a la misma vez, idiomas diferentes. Nadie se entendía de qué estaba hablando. El apóstol Pablo dijo así que no se hace, se tiene que hacer en orden. Y si alguien va a hablar en un idioma, tiene que haber un intérprete. Porque todos reciben edificación espiritual. El propósito es juntar, edificar. Entonces, volviendo allí a 1 de Timoteo, capítulo 1. Verso 4, él nos dice, el apóstol Pablo, que estas cosas acarrean disputas más bien que edificación. Que esas cosas que estaban entrando en la iglesia estaban trayendo conflicto, disputas. Gente estaban discutiendo sobre cosas y estaba separando a la iglesia. Estaban produciendo división, no estaban de acuerdo. Y el trabajo dentro de la iglesia era enfrentar esa falsa doctrina para que la iglesia cese las disputaciones, los desacuerdos y que juntos comienzan a edificar a la iglesia. Pablo también en Romanos capítulo 14, vayan allí. Romanos capítulo 14, verso 1. Romanos 14, 1. ¿Lo tienen? La Biblia nos dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No contender sobre opiniones. Eso era el problema en la iglesia de Éfeso. Estaban contendiendo por cosas que eran opiniones. Hermanos, hay una gran diferencia entre doctrina y opinión. Un cristiano inmaduro disputa sobre opiniones. La marca de la inmadurez, discuta sobre cosas que en realidad no son muy importantes. El cristiano maduro defiende la fe, las doctrinas sanas de la verdad. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que aprender aquí del 1 Timoteo a contender por la fe, a enfrentar doctrina falsa para que no haya esto de contienda, sino que haya edificación dentro de la iglesia. Que por la predicación de la palabra de Dios esté poniendo en orden las vidas de los oyentes, de los hermanos, para que juntos crezcamos a ser un solo cuerpo. ¿Están conmigo? Y eso era el trabajo allí. Y al fin de verso 4 él dice, así te encargo ahora. Entonces era el cargo del apóstol Pablo a Timoteo, que él enfrenta, que él vaya en contra. Y eso sigue
sigue siendo el trabajo de todo pastor en el púlpito hoy día. Seguimos teniendo que enfrentar cosas que el mundo enseña. Trata de meter dentro de la iglesia, pero por la predicación de la palabra de Dios se enfrenta a esas falsas ideas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso, quiero repetir, la iglesia de Éfeso fue una tremenda iglesia, pero también tuvieron esa lucha. Entonces nosotros no podemos esperar que nosotros no vamos a tener la misma lucha también. Doctrinas falsas van a entrar y nos toca enfrentarnos con la Biblia. Capítulo 1, verso 5, primera, Timoteo, están conmigo, verso 5. Y él nos dice, verso 5, pues el propósito de este mandamiento, entonces el trabajo al enfrentar y comenzar a edificar a los cristianos, la edificación de ellos, el mandato tiene 3 propósitos en la vida del cristiano. Y dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Comenzamos con el aspecto del corazón limpio. Cuando la Biblia habla del corazón del hombre, está hablando del ser entero del hombre. Él está hablando de una persona, su totalidad, de sus emociones, de su mente, de su ser, de su alma. ¿Quiénes somos? Y él dice que el mandamiento, el propósito, es que el amor salga de un corazón limpio. La palabra limpio significa pureza, significa sin mancha, sin contaminación. El comienzo para la vida, la sana doctrina, la vida del cristiano, es para producir un corazón limpio. Se sabe que la predicación de la palabra y las doctrinas nos enseñan a vivir una vida limpia. Vaya por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Me están siguiendo? Verso, 1 Tesalonicenses 5, verso 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dice a través del apóstol Pablo que nosotros seamos guardados, el hombre entero, irreprensible. Por decir sin que haya algo que una persona puede poner su dedo y decir, mira, aquí en su vida hay algo mal. Dios quiere la santidad de la persona. La doctrina nos enseña a vivir una vida santa. Hermanos, en el Nuevo Testamento, el énfasis de los libros, las epístolas, es la santidad de la iglesia. La santidad de la iglesia comienza con la santidad personal. Cuando hablamos de esa pureza del corazón, estamos hablando de la pureza de nuestra mente, lo que nosotros, en la cual nosotros pensamos. Estamos hablando de la pureza de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Debemos mirar nuestros deseos si son puros o no. También está hablando de nuestras actitudes, si son puros o no, limpios. Si nuestros motivos son limpios. Está hablando de todo nuestro ser. Debemos ser limpios para el Señor. Acompáñenme al libro de Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2. Verso 19, ¿lo tienen? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos,
apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor aquí por Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo que él debe allí apartarse de la iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, diciendo a los salvos que nosotros, lo que la Biblia llama la iniquidad, lo que la Biblia condena en cuanto a lo que no es recto delante de los ojos de Dios, nuestro trabajo es apartarnos para ser un vaso útil al Señor. Siempre cuando leo eso del vaso útil, limpio, pienso cuando nosotros estábamos creciendo. Nosotros teníamos de niños, teníamos la mala tendencia de ir afuera, comenzar a jugar en lodo, sea lo que sea. Y ya entrábamos allí en la puerta detrás de la casa. Los que han ido a la casa saben la puerta ahí detrás. Y el primer cuarto allí al entrar en la casa por la puerta de atrás es la cocina. Y nosotros de niños, pues mi mamá tenía las toallas que usaba para limpiar los trastes, para secar los trastes. Siendo niños, usted sabe lo que nosotros hacíamos. Agarrábamos esas toallas para limpiar el lodo y todo. Nosotros quedamos limpios, pero los pobres adornos allí de la cocina quedaron manchados con esa tierra roja. Mi mamá entraba y decía, ay no, eso no se usa para eso, vaya al baño, lávese en el baño, no en la cocina. ¿Por qué? Tenían su uso. Sus toallas tenían un uso. Y ella decía, agarra la toalla más vieja, por favor, Samuel. Yo era el peor de entre yo en esta. Confieso mis pecados, ahí está. Yo agarraba cualquier toalla para limpiar y ahí quedaba ya manchada, no se quita el color rojo de esa tierra, pero ahí quedaba, tenía su uso. Ya mi mamá no quería usarlo para, pues ya los trastes. ¿Por qué? Estaba sucio. ¿Quién quería comer de un plato que había sido secado con una toalla sucia? Amén. ¿Entendemos ese principio? Lo mismo se aplica a la vida cristiana. Nosotros como cristianos solo somos útiles al Señor cuando nuestra vida está limpia, es pura. Y volviendo a Timoteo. Y el tiempo se va volando como siempre. Él nos dice aquí que el mandato de la edificación, de la sana doctrina, es que nacido de corazón limpio, una vida limpia. Y la Biblia nos dice que el amor nacido de corazón. El amor, y esa palabra amor aquí es el amor agape, es el amor divino. Hay varias palabras para el amor en el Nuevo Testamento, en el griego. Cuando la Biblia dice el amor agape, es el amor que Dios tiene. Y ese amor agape es derramado en nuestro ser cuando somos salvos. Pero ese amor agape, ese amor divino, no puede crecer en un vaso sucio. ¿Me están siguiendo? Una vida pura es la tierra buena para que el amor de Cristo crezca y se extiende a otros. Si nosotros vamos a amar a Dios como Él merece, va a requerir una vida limpia. Si nosotros vamos a amar a los hermanos dentro de la iglesia con un amor agape, va a requerir una vida limpia, un corazón limpio, puro. Va a requerir esfuerzo de sacar lo que nos sirve en nuestra vida, lo que no agrada al Señor, lo que es iniquidad,
que se aparta de eso, lo deja a un lado, y de allí, de la santidad de nuestra vida, nace o se sale a la luz el amor que Dios ha puesto en nosotros. ¿Están conmigo? Entonces requiere limpieza. Y el mandato para la iglesia es la limpieza en nuestra vida. Nosotros no podemos tener un pie en el mundo, un pie con el Señor, y esperar que nuestra vida produzca el amor de Cristo. No funciona. No va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar. Esto es, ponémoslo muy práctico. Nuestro amor para el Señor va a crecer mientras nosotros estamos escuchando música del mundo. Yo estoy completamente en contra de la música del mundo. La Biblia nos enseña que nosotros debemos cantar himnos, salmos, cánticos espirituales. Debemos guardar lo que entra por nuestros oídos, la música a la cual nosotros escuchamos. No puede escuchar música mundana todas las semanas, llegar a la iglesia, poder adorar al Señor porque hay un vaso sucio por el mundo. Cierto, Le dice, pues yo sí puedo. Hago la pregunta. Usted entra en una tienda, los que han sido salvos por mucho tiempo, y usted no ha escuchado esa música mundana tal vez en 10 años. Si usted entra en una tienda y lo escucha, ¿y qué pasa? Todas las palabras regresan. ¿No? ¿Y qué? ¿Son palabras que uno quiere repetir? No. Le da vergüenza. Yo antes escuchaba eso. La letra, eso es tan perverso. Amén. Amén. Requiere un vaso limpio. Requiere un vaso limpio en cuanto a lo que nosotros miramos durante la semana. Miramos en la tele, miramos en el teléfono, miramos. Eso afecta al corazón. Trae iniquidad al vaso que Dios puede usar. Debemos ser limpios. Limpios. Usted no puede salir de la iglesia y usar maldiciones. Llegar a la iglesia y adorar al Señor. En Santiago él dice, ¿cómo puede una fuente tener agua dulce y agua salada a la misma vez? Es una o la otra. La fuente requiere el mandato, lo que Dios enseña aquí por medio de Pablo a Timoteo, es que la iglesia, el mandato, el fin, el propósito de la iglesia es una iglesia santa, una iglesia limpia, de la cual el amor de Cristo sale de la iglesia, sale del corazón, se extiende a los demás. Comienza con la santidad. Por eso predicamos tanto en contra del pecado. Le dice, pastor, usted tiene algo en contra del pecado. Absolutamente sí. Mandato de Dios para predicar en contra de eso. Frente a algo, porque se requiere un vaso limpio para servir al Señor. Y Él nos dice allí que un corazón limpio, segundo, de buena conciencia. Cuando habla de buena conciencia, está hablando que no hay nada de la cual uno puede ser acusado. Está hablando de nuestro testimonio. Aquí en unos pocos semanas vamos a mirar las instrucciones en cuanto a los requisitos del pastor. Y uno de los requisitos es que él sea sin, y se me fue la palabra en español, que no sea neófito, que su vida no haya algo que alguien pueda apuntar y decir, aquí hay un error en su vida. No significa que somos perfectos, pero nuestra vida debe reflejar tanto a Cristo que no damos razón a los demás por lo cual apuntar a nosotros. Habla de una buena conciencia, que uno sabe que no hay nada en su vida que está en contra de Dios. Cuando uno ha hecho algo malo y su conciencia comienza a responder, uno está contento. Uno va a la cama
y esa conciencia está ahí. Es como una termita comiendo. Y uno va ahí, lo único que uno puede pensar es en lo que ha hecho. Pero cuando uno está bien, uno va a la cama y puede dormir tranquilo. Es buena conciencia. Uno sabe que no hay nada que alguien le puede acusar. Él nos dice, hablando del testimonio del cristiano, el mandato a la iglesia es amor salido de un corazón limpio y una buena conciencia. Que nosotros vivimos de tal manera que nadie adentro ni fuera de la iglesia nos puede apuntar y decir, tú eres así. ¿Están siguiendo? No significa que somos perfectos. No significa que nosotros no cometemos errores. Cuando pecamos el uno contra el otro, requiere de nosotros que vayamos y pedimos perdón el uno al otro y reconciliamos el asunto. Nosotros debemos enfrentarlo, corregirlo, sacar eso de entre nosotros dos y arreglarlo. Y si se requiere una restauración, si yo he robado de alguien aquí de la iglesia, yo debo devolver el dinero a ellos. No simplemente, perdóname, pronto va a pagar los 10,000 que le debo. Perdón, no, así no. Requiere restauración, una conciencia limpia. Y uno puede descansar tranquilo. Así. ¿Por qué? Por el testimonio que nosotros llevamos. Uno de los mejores maneras de pensar en eso es si se trajera sus compañeros de trabajo aquí a la iglesia y le preguntaríamos a ellos qué puede decir de fulano, ¿qué dirían? Si usted podía decir, bueno, tráigalos, pastor, póngalos aquí enfrente, pregúntales. Buena conciencia, buen testimonio. Pero seguro algunos dirían, no traiga a ellos. Yo no quiero que nadie sepa lo que soy ahí en el trabajo con ellos. Todos los chistes de doble sentido. Todas sus maldiciones que han salido de mi boca. Todas las groserías. No, pastor, no traiga a ellos. Pastor, no traiga a mi esposa delante de la iglesia. Pregunta a ella, ¿quién soy? No, pastor, no traiga a mi esposo delante de la iglesia a preguntar quién soy, ahí en la casa. Yo no quiero que nadie sepa. No falta el testimonio, amén. Dios quiere que nosotros vivamos de tal manera que haya una conciencia, una buena conciencia. Que no haya nada que nosotros nos preocupamos. Algo de la mentira, alguien que siempre anda mintiendo, vive en temor que se va a descubrir, ¿no? Cuando se descubre, tiene que decir otra mentira para cubrir el primero. Y andan mintiendo, cubriendo mentira tras mentira tras mentira. Y si tienen pobrecitos, tienen que recordarlas todas las mentiras que han dicho. No viven en paz. No hay buena conciencia. Pero el que dice la verdad es tranquilo. Es lo que dice aquí, que nosotros como iglesia debemos tener una buena conciencia. La Biblia termina con y de fe no fingida. La palabra fingida aquí es una apariencia. Eso está hablando de ser genuino. En el libro de Santiago, vamos al libro de Santiago. El libro de Santiago. Capítulo 2, ¿lo tienen? Ya capítulo 2. Hermanos míos, verso 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La gran verdad de una fe no fingida es una fe que trabaja.
Es una fe que demuestra por acción. Por ejemplo, usted llegó en un carro esta noche. Y usted puede decir, yo tengo toda la fe en mi carro. Pero usted se queda ahí mirando el carro. Entonces, bueno, métese en el carro y arráncalo. A ver si funciona. Y dice, no, mi carro funciona perfecto. Pero usted no quiere entrar y arrancarlo. ¿Qué vamos a decir? Su carro no funciona. ¿No? ¿Por qué? No tiene mucha fe. Pero si me dice, mi carro funciona, pues métese en el carro. Ok. Saca las llaves y usted no sabe si la batería murió con el frío entre ahorita, cuando usted llegó y cuando va a salir, ¿no? Sí. Pero usted por fe mete la llave y arranca el carro. Es un acto de fe. Y su fe en su carro se demuestra en que usted metió la llave y trató de arrancarlo. La fe verdadera trabaja. Se demuestra en acciones. El libro de Santiago fue escrito para enfrentar gente que decía, yo tengo fe, pero no había ninguna evidencia de que había fe. Y él dice, pero si usted dice que tengas fe, ¿dónde está la prueba, la evidencia de que hay fe? Yo muestro mi fe por mis obras. Mi fe, la fe que yo digo tener, se revela por las acciones, por la manera que vivo, por la manera que yo soy, por lo que yo hago. Se revela la fe. Entonces él está diciendo, más o menos, que la iglesia, que el cristiano debe ser un hipócrita. Que da una apariencia de una fe, pero detrás de eso no hay nada que respalda esa fe. Yo nací en Colombia. Gente me mira y no me cree. Hace que comienzo a hablar y digo, sí señor, o sí señora, sí señor, sí señora, sí señor, sí señora. Y muchos me han dicho, bueno, te pareces gringo, pero su forma de hablar con sí señor y sí señora es como los colombianos hablan. ¿Están conmigo? Yeah. Se revela por acción. Se revela. También tengo el pasaporte colombiano también para probarlo. Ahí lo tengo. ¿Pero qué? Nuestra vida se revela por acciones. Hermanos, la verdad de la sana doctrina. La fe que edifica es una fe no fingida, no de apariencia, sino una fe que se demuestra día tras día tras día. Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios que transforma nuestra vida, lo vamos a leer todos los días. Si no la leemos todos los días, no creemos. ¿Están conmigo? Decimos, creemos que la oración, Dios contesta la oración, pero no oramos todos los días. ¿De verdad creemos? No. Que no oramos. ¿Están conmigo esta noche? Es un poco difícil el mensaje, pero es la verdad. Nuestra fe se demuestra por nuestras acciones. Creemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvar las almas, pero nunca hablamos con alguien más de que Jesucristo nos puede salvar. ¿De verdad creemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvarlos? No. La fe. Y Él nos dice, ¿están conmigo? Vamos a terminar. 1 Timoteo, capítulo 1. Entonces, la iglesia, predicamos la palabra del Señor, la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros, mandamientos del amor nacido, corazón limpio, la pureza, de una buena conciencia, un buen testimonio, y de fe no fingida, ser genuino. Y allí es donde la iglesia comienza a cumplir su propósito cuando nosotros cumplimos nuestro propósito. Vamos a orar esta noche. Padre Santo, gracias por este estudio, Señor, del libro de Timoteo, Señor. Padre, ruego, Señor, en esos momentos, Padre, que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros, Señor, a examinar nuestras vidas, Señor. Padre,
el amor de Cristo, Señor, está saliendo, Señor, de un corazón limpio. Señor, si hay una buena conciencia, y Señor, si hay una fe sin fingimiento, Señor. Padre, que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones, Padre. Señor, que usted obre nuestras vidas, nuestros corazones en esos momentos, Señor. Y Padre, que su pueblo responda, Señor, si es que necesitan, Padre, venir al altar. Con ojos cerrados, cabezas inclinadas, Él se va a tocar. Si el Señor le ha hablado esta noche, queremos darle la oportunidad de responder. Tal vez esta noche usted dirá, pastor, mi vida no es tan limpia como debe ser. Pero mi deseo es que el Señor lava el vaso para ser útil en manos del Señor. Para que de mi vida fluya el amor de Dios. A veces dirá, pastor, no hay una buena conciencia. Mi testimonio no es lo que debe ser. Pero quiero que el Señor me ayude. Tal vez una fe no fingida. Te dirá, Señor, yo quiero una vida genuina. Alguien esta noche que usted dirá, yo no conozco al Señor como salvador personal. No estoy seguro de la salvación de mi alma. Si yo muriera esta noche, no estoy 100% seguro que mi alma iría al cielo. Pero yo quiero esta noche arrepentirme de mis pecados, poner mi fe en Cristo. Quiero tener la seguridad de la salvación de mi alma. Nadie está mirando. Pedimos que usted se levante de su asiento. Se va a tomar la decisión. Pero toma. Levántese de su asiento. Pase allá atrás. Mandamos a alguien con la Biblia. Una estrofa más. Gracias por su presencia esta noche.